Fernando, bueno, ya entrando un poco en tu trayectoria como futbolista, quería que nos explicaras un poco cómo se da tu llegada al Valencia. Vamos a ver, yo jugaba en un colegio de un barrio de Valencia, del barrio de San Marcelino, y el colegio se llamaba Colegio Salgui. Yo estudiaba en los jesuitas, pero al vivir en el barrio de San Marcelino, yo jugaba en ese colegio de ese barrio, que era el Colegio Salgui. El Colegio Salgui, además, se llama Salgui porque los apellidos digamos, del director y de los máximos responsables del colegio eran Salabert Guillot, y entonces por eso se llamaba y se llama Colegio Salgui. Era muy importante. La verdad es que en las categorías de alevines e infantiles, hay que recordar que en la época en la que yo jugaba en esas categorías, la categoría de cadete no existía, eran alevines infantiles y pasabas a juvenil. Era muy importante en Valencia, había adquirido mucho nivel, mucho prestigio, y yo creo que junto a las escuelas de Valencia, Levante, Benimar, Don Bosco, pues el Colegio Salgui se codeaba entre esas escuelas a la hora de obtener resultados y tener buenos futbolistas. Y yo viví allí y me incorporé. Y tras 5 años allí fue Vicente Guillot, un exjugador del Valencia, el que decidió, él trabajaba para la Academia del Valencia y el que decidió que yo, después de acabar mi etapa de infantil, fuese a juveniles a jugar al Valencia. Y cuando llegué a los 15 años a Valencia, primer año de juvenil, el entrenador del juvenil de División de Honor era Óscar Rubén Valdez, otro exjugador histórico del club, extremo izquierda, y Vicente Guillot le dijo: Rubén, llévatelo a la pretemporada. Era primer año de juvenil, 15 años, y yo estaba entrenando con chavales o compañeros de 18. Llévatelo, Rubén. Y ya cuando acabe la pretemporada, haz con él lo que quieras. O te lo quedas, o lo bajas al B, o lo que tú consideres. Y bueno, y después de hacer la pretemporada, pues tuve la fortuna de quedarme 2 años en División de Honor, y el tercer año de juvenil ya hice la pretemporada con el primer equipo, jugué unos partidos, 10 o 12 partidos con el Mestalla, que es el equipo dependiente del primer equipo, y después de esos 12 13 partidos, pues ya debuté oficialmente en Copa del Rey antes, pero en Liga en enero del 84 con el primer equipo del Valencia. Sí, como decías, debutaste ante el Valladolid, si no me equivoco, y apenas un mes después también marcaste tu primer gol contra el Atlético de Madrid en Mestalla. ¿Cómo viviste esos primeros momentos como profesional? Porque eras muy joven, además, en un equipo tan grande como el Valencia. Sí, hay que recordar además que en ese año 83 el Valencia se salva prácticamente de milagro. Tiene un último partido en Mestalla contra el Real Madrid. El Real Madrid se jugaba la Liga y el Valencia ganó 1-0 con el famoso gol de Miguel Tendillo y se salvó de descender a segunda división. Hubo ya una serie de jugadores que dejaron el club, otros que se quedaron, y cuando nosotros nos incorporamos al primer equipo, pues la verdad es que un poco el cómo nos recibieron esos futbolistas más experimentados, que ya llevaban más años en el club, fue una de las razones por las que nosotros pudimos encajar tan rápido. Bueno, nos adaptamos muy bien, formamos un buen grupete, estuvimos, pues bueno, haciéndolo lo mejor posible con mucho jugador valenciano y mucho jugador joven en la plantilla, un par de temporadas, tres, pero finalmente, bueno, los problemas económicos y la no incorporación de futbolistas de demasiado nivel o de nivel como para estar arriba hicieron que finalmente el club descendiese en el año 86. Lo vivimos, pues bueno, de una manera tremendamente dramática, pero significó, después de un año en segunda, y ese mismo año subimos, y significó un poco la recuperación del club a nivel económico y a nivel deportivo. Hay que tener en cuenta que el aficionado de Valencia es un aficionado que muestra muchísimo apoyo al equipo, tanto cuando va muy bien como cuando va muy mal. Cuando estamos así a mitad tabla hay un poco más de indiferencia, pero cuando está muy bien o cuando está muy mal, la afición responde. La afición respondió tras ese descenso. El campo se llenaba prácticamente todos los partidos, hicimos una liga fantástica y volvimos a primera división rápidamente. Pero bueno, ¿cómo lo vivimos? Pues lo vivimos de una manera,
muy responsable, sabiendo que éramos chicos jóvenes y la mayoría de por aquí que teníamos que responder, la exigencia era grande. Y no sé, yo creo que quizá esa forma de afrontarlo nos hizo tener el carácter y la personalidad necesaria para adaptarnos rápido, para sentarnos rápidamente en un equipo de primera división y poco a poco, pues bueno, los frutos que fue dando y la cantidad de carreras muy largas que hemos completado casi todos esos futbolistas que entramos tan jóvenes en el primer equipo del Valencia. Sí. Bueno, Fernando, precisamente una de las preguntas ya por ese lado, por el descenso del 86, hablar un poco de esa experiencia. Eso, vives un momento muy bajo en la historia del club, pero también lideras al equipo para resurgir. ¿Qué lecciones sacas de aquel entonces, de aquella época, del mal momento y cómo vuelven a subir? Bueno, yo creo que cuando un equipo como el Valencia se encuentra en esta situación, después le pasó al Atlético de Madrid, recordemos, le ha pasado al Sevilla, Sí. le ha pasado a muchos equipos, cuando un equipo de este nivel, de este estatus, sufre un revés, una adversidad tan grande, pues, bueno, es en principio difícil de asumir, pero es verdad que después te cargas de responsabilidad y tienes que responder. Nosotros además lo hemos contestado muchas veces. Los aficionados a veces, los periodistas de por aquí, hablan de que fue un éxito ascender al año siguiente y quedar campeón, y sin embargo yo he hablado con varios compañeros míos de aquel entonces y nosotros no lo afrontamos como un éxito, es decir, para nosotros era una obligación el de volver al Valencia Claro. a primera división. Y se vivió muy difícil. Fue una temporada que fue de más a menos. Nosotros en diciembre estábamos bien colocados. Nadie tenía la sensación de que esto podía llegar a ocurrir. Y finalmente, pues bueno, fuimos bajando poco a poco, poco a poco. La dinámica fue muy negativa. Incluso cuando juegas bien no ganas. Y bueno, parece que todo se vuelve en contra y que finalmente, pues bueno, el destino te lleva, el destino y lo que tú has hecho te lleva a descender. Y realmente, pues, bueno, yo creo que son lecciones que se deberían aprender un poquito para el futuro, pues por ejemplo, en la situación en la que se encuentra ahora el Valencia. Pues bueno, sabemos que cuando un club tiene problemas económicos y además ahora con la figura del control económico de la liga, el coste plantilla se va reduciendo paulatinamente año tras año. Aquí en Valencia, además, los ejercicios pues se establecen siempre con pérdidas prácticamente todas las temporadas, que se enjugan con venta de los principales jugadores. O sea que la plantilla poco a poco ha ido siendo de menor nivel y de menor coste. Por lo tanto, en algún momento se podía volver a correr el peligro. Claro, la temporada pasada fue tan buena que este año pues pensábamos que iba a ser parecida. No tan buena, lógicamente, pero parecida. Y sin embargo se ha torcido desde el principio. Desde el principio se ha ido muy mal. Y ahora, pues bueno, tenemos la incertidumbre de si se levantará o no. Pero esa es la lección que tendríamos que haber extraído de lo que sucedió en su momento. Pero claro, hace tanto tiempo y es bajo la dirección de otras personas que si fuésemos nosotros mismos podríamos haber aplicado otra fórmula, otra receta, pero al ser personas diferentes, pues aquello no lo vivieron y realmente ahora estamos viviendo una situación dramática, sí. De la actualidad del Valencia, sin duda, luego le daremos bastante coba al tema porque hay de lo que hablar, pero vamos a volver un poco para atrás también y vamos a situarnos en el momento en el que llega Luis Aragonés al Valencia, que estuvisteis cerca de conquistar el mismo año la Liga y la Copa. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época y cómo era trabajar con un entrenador tan icónico, ¿no? Como era Luis Aragonés? ¿Qué tienes de recuerdos de él? Pues mira, será inolvidable. Realmente eh, Luis Aragonés tenía ese conocimiento del mundo del fútbol, ese conocimiento del vestuario, ese conocimiento del jugador que te hace actuar prácticamente siempre con acierto. Eh, una persona que además, como digo, pues conocía muy bien al futbolista, sabía cómo hablarle, que siempre utilizaba la sinceridad, siempre era muy sincero, muy directo. El jugador cuando jugaba tenía claro por qué y cuando no jugaba tenía claro también por qué, sin que prácticamente se lo tuviese que decir. Eh, digamos que todos teníamos la sensación de que sabíamos lo que teníamos que hacer, tanto fuera como dentro del terreno de juego.
Él utilizó además un sistema de 3 defensas, que en aquella época tampoco era tan normal, tan habitual. Él además hizo que los carrileros fueran los primeros defensores de los laterales del equipo rival cuando recibían la pelota. Por lo tanto, era un sistema de 3-5 defensas, pero no era un sistema defensivo, porque además jugábamos con 2 puntas, o Gálvez o Mijatovic y Viola, Gálvez y Viola, o sea que al final siempre jugábamos con 2 puntas. Yo además jugaba por detrás, con lo cual el sistema de defensivo tenía poco, pero era un equipo que trabajaba muy bien la presión. Yo recuerdo que además, que ahora se ha puesto muy de moda en los últimos años, el concepto de presión tras pérdida, y él ya nos decía en aquel momento, mira que no Luis, sino la mayoría de entrenadores tampoco estaban tan preparados a nivel táctico, no nos enseñaban tanto a nivel táctico. Parecía que todos lo teníamos más o menos claro, cómo defender, cómo colocarnos, cómo bascular, cómo presionar. Cada entrenador podía tener su peculiaridad a la hora de hacer determinadas cosas, pero todos teníamos bastante claro lo que teníamos que hacer, y Luis nos introdujo el concepto de la presión del más cercano cuando perdíamos la pelota. Y a mí eso me llamó la atención porque ningún entrenador antes nos había hablado de eso, que ahora se ha convertido en lo de la famosa presión tras pérdida. Bien, la experiencia fue increíble, porque además yo particularmente gocé de muchísima confianza por parte de Luis Aragonés y me divertí una barbaridad. Sí, semifinales de Copa, subcampeones de Liga. La verdad es que la experiencia con Luis fue inolvidable. También te queríamos preguntar, bueno, eres el futbolista, como ya hemos dicho, el futbolista con más partidos en la historia del Valencia, y tu lealtad durante tantos años con el club te llevó a rechazar ofertas de equipos como el Real Madrid y el Barça, ofertas grandes en el fútbol español. ¿Qué te llevó en aquel momento a rechazar esas ofertas, a decidir quedarte en el Valencia, a seguir en el club? Pues mira, yo siempre quise completar una carrera en un mismo club, en este caso en el de mi ciudad, en mi club, en el Valencia. Siempre pensé en esos jugadores que estaban toda la vida en el mismo club, y que debutaban y se retiraban sin jugar en ningún otro equipo. Y además, dado el tiempo que estuve, yo lo que quería de verdad era ganar un título con el Valencia, algo que resultaba muchísimo, pero muchísimo más complicado, hasta el punto de que no lo conseguimos, muchísimo más complicado que ganarlo en el Real Madrid o ganarlo en el Fútbol Club Barcelona. Sí que es verdad que pude salir, pero yo siempre dejé un poco la decisión en manos del club. Si necesitáis que salga, salgo. Si no necesitáis que salga y queréis que siga, yo sigo. Y el club siempre decidió que me quedara. Y bueno, y los 2 principales motivos ya os los he comentado. Pues acabar mi carrera deportiva, que no lo conseguí, porque tuve que salí después a Inglaterra y acabé en el Club Deportivo Castellón, y ganar un título en el Valencia, que tampoco lo logré. Entonces, pues, bueno, se sucedieron esas posibilidades, pero en aquel momento creo que acerté. Es verdad que al final de mi carrera deportiva, y con lo poco que jugué con Valdano y con Ranieri, pues quizá podría haber salido antes del club y haber disfrutado un poquito más del fútbol en esos últimos años. Justo te íbamos a hablar de, bueno, la llegada de Claudio Ranieri cambió tu rol en el equipo y finalmente pues dejaste Mestalla en 1998. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió para que al final salieras del Valencia y qué sentiste al marcharte del club de tu vida? Bueno, vamos a ver, yo ya empecé a no jugar con Jorge Valdano como entrenador. Además fue una cosa muy extraña porque, no sé si recordáis, allá por el mes de octubre, nosotros quedamos subcampeones de liga en el mes de junio. En el mes de octubre con Luis Aragonés, en el mes de octubre dimite Luis Aragonés y viene Jorge Valdano. Bueno, pues 4 o 5 meses después de haber quedado subcampeones de liga y de haber completado seguramente una de mis mejores temporadas, no sirvo para jugar en el Valencia. Valdano decidió que yo tenía que jugar un partido cada 3 o cada 4, y así comenzó un poco todo. Después Valdano dejó de ser entrenador del club en la temporada siguiente, el 4.º partido o así. Llevábamos 0 puntos y además creo que tuvimos un problemita de
de alineación de extracomunitarios que, bueno, habíamos perdido el partido, pero se hubiese perdido igual, aunque lo hubiésemos ganado. Y un poco fue la gota que colmó el vaso y se decidió el cambio por Ranieri. Bueno, y llegó Ranieri, pero Ranieri fue más sincero. Él le gustaba otro tipo de futbolista y le gustaba otro tipo de fútbol. Y con Ranieri, no sé si jugué 8 o 9 partidos de titular en toda una temporada. A mí me quedaba un año más de contrato, pero el entrenador iba a ser Claudio Ranieri y, bueno, hablé con el club y les dije, oye, mira, yo prefiero disfrutar del fútbol, me quedan aún un par de años para poder jugar a pleno rendimiento y como digo, para quedarme aquí y no jugar, pues quiero seguir disfrutando de este privilegio. Bien, lo arreglé con el club, salí teniendo un año más de contrato y dejé el Valencia. Y quería hacerte una pregunta que se me pasa siempre por la cabeza cada vez que ocurren este tipo de situaciones. Tú te marchas en la 98-99 y esta temporada el Valencia gana un título y gana la Copa ese mismo año en el que te vas. Y después llega una etapa gloriosa también con Benítez al frente, en la que llegan a 2 finales de Champions seguidas y ganan incluso la Liga. A ti como futbolista, ¿qué te pasa por la cabeza al encontrarte en esta situación? Porque estás 15 años dando todo por tu club, rechazando incluso ofertas, como hemos dicho, y no tienes la recompensa de ganar un título. ¿Cómo afrontaste esta situación? Pues la verdad, de muy buena manera, porque yo soy una persona bastante práctica y además soy del Valencia, con lo cual los éxitos del Valencia siempre me alegrarán. Y en ese sentido, pues sí, efectivamente se ganó la Copa al año siguiente y ya llegó la competición de la Champions, que se jugó pues varias temporadas. Nosotros quedábamos segundos, terceros o cuartos y teníamos que jugar UEFA porque solo existía la Copa de Europa para los campeones. Y fue precisamente en ese 98-99 cuando la Champions se creó. Luego, bueno, las 2 finales de Champions fueron con Cooper, como entrenador, Héctor Cooper. Y luego es verdad que Benítez gana 2 ligas y una Europa League, o una UEFA. Sí, pero bueno, yo creo que, ya te digo, o sea, yo no tuve la fortuna de conseguirlo, pero como soy del Valencia, pues muy contento de que el Valencia estuviese entre los mejores de Europa y que finalmente pues lograse todos estos éxitos. Es un poco lo que ha pasado a lo largo de todos estos prácticamente 25 años fuera del Valencia, 25-26 años. El equipo pues ganó la Copa del Rey del 2008, después la del 19. Pues bueno, de vez en cuando el Valencia es un equipo que debía ganar algún título. El de Liga es más complicado, pero el de Copa del Rey es un poco más accesible. Ahora hay que observar que prácticamente te metes en cuartos de final sin haber jugado con ningún equipo de tu propia categoría, de tu propia división. Entonces, esas son competiciones para intentar aprovechar en los momentos buenos. Y luego, pues eso, intentar clasificarte para Champions de los 4 primeros, porque eso es lo que te da mucho dinero. Además, jugar la Champions te produce unos ingresos altísimos, los derechos televisivos también son importantes y bueno, y por lo tanto eso es lo que debería hacer un club como el Valencia, pues como el Valencia, como el Atlético de Madrid, como todos los de Sevilla, pues todos los clubes que podían acceder a este tipo de cosas en aquella época, porque ahora también está la Real Sociedad, el Athletic Bilbao, el Villarreal, el Betis, pues todos estos equipos que pueden acceder. Y lo viví de esa manera. No me tocó a mí, pero tocó después y como yo soy del Valencia, pues muy contento.